Querida audiencia, que el Señor bendiga sus vidas y hoy una vez más vamos a estudiar su bendita palabra, pidiendo que su Santo Espíritu sea guiándonos, sea tocando cada corazón, cada vida y que esta palabra caiga en buena tierra para que dé el fruto deseado, para que nuestra vida sea alimentada. Amén. Hoy vamos a continuar con la enseñanza sobre los profetas, la profecía. ¿Se acuerda que la vez pasada la dejé inconclusa? Hoy vamos a tomar como base el versículo de Segunda de Crónicas 20:20. Sabemos que en este tiempo el pueblo de Israel estaba en guerra, como siempre ha estado, ¿no? Y dice en la palabra: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Bueno, el rey Josafat ha sido uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Nosotros cuando vamos a leer la historia de algún rey, siempre en la parte del primer versículo dice: y él temió a Dios, obedeció a Dios y fue prosperado. En otras dice: se apartó de Dios y le vinieron muchos males. Josafat fue un rey que obedeció a Dios, hizo muchas cosas buenas, como la reconstrucción del templo. Ahora en este tiempo, como le digo, estaban en guerra y él les dio una palabra al pueblo, a Judá, a Jerusalén. Y esa palabra también es para nosotros ahora, que dice: crean en Dios y les irá bien. Crean a sus profetas y serán prosperados. Esta palabra nos enseña a escuchar al profeta. Como le dije en la vez anterior, claro que nosotros tenemos que tener un discernimiento muy grande para aprender a conocer en el Espíritu quién es un profeta de Dios y quién no lo es. Que el Señor Jesús nos anticipó. Nos dijo que una de las señales para el tiempo del fin será que se levantarán muchos en mi nombre. Harán señales, harán maravillas. Pero ahí está, dice, la sabiduría del Espíritu, el discernimiento para poder conocerlo. Bueno, ¿cuál es la función de un profeta? La función de un profeta es recibir de Dios una revelación. Eso hace el profeta, recibe de Dios una revelación. Segundo punto, y él tiene que hacer, comunicar el mensaje que Dios le ha dado. Esa es su función, recibir la revelación y comunicar a Dios. Así dice la palabra. Vamos a leer en Oseas 4:1. ¿Ya? Dice así: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Eso es lo que el Señor quiere decir a través de los profetas. Hacer volver al pueblo, a los siervos, a las naciones, a los reyes que se han salido del camino, volverse a las sendas del Señor. Para eso son utilizados los profetas. ¿Qué debe hacer un profeta? Escuchar y actuar rápido, según la palabra de Dios. Profeta es un hombre, una mujer
que le cree a Dios, que no duda, que no comienza a preguntar, ¿lo digo? ¿No lo digo? No. Por eso el profeta tiene que tener sus oídos espirituales muy agudos para saber que fue el Señor que le habló y pronto transmitir ese mensaje. También, ¿qué tiene que hacer? El profeta no enseña ley, no enseña doctrina. El profeta, ¿cuál es la función de él? Él insta al pueblo a volverse a la obediencia a la palabra. Por eso es que mucha gente tiene una mala interpretación de lo que es un profeta. Cree que el profeta es la persona que le viene a decir cosas bonitas, que le va a pasar, que se va a ir de viaje, que va a tener mucho dinero, que va a predicar en las naciones. No. El profeta tiene que decir lo que Dios le dice. Y si a través del profeta el Señor nos quiere corregir porque nos ama, recordemos lo que dice la palabra. Al hijo que ama el Señor corrige y por lo regular utiliza al profeta. El Señor dice esto. Tenemos que aprender a reconocer que la corrección nos hace mucho bien. Nos ayuda a no salirnos del camino. Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento los reyes siempre tenían un profeta como asesor. El pueblo de Israel, que es el pueblo modelo que el Padre Eterno ha dejado para que modele al mundo, que así debería ser, pero el mundo se ha ido por otro lado, dejó la teocracia, que es el gobierno de Dios, por la democracia, que es el gobierno que yo elijo. Y vemos los resultados. Los resultados es que ningún presidente, por más que prometa, por más que tenga hasta buenas intenciones, no puede cumplir lo que él promete porque es hombre sin Dios. Solo Dios cumple su promesa y solo lo que promete, y solo Dios le da al que él elige la sabiduría, lo que necesita para gobernar. Recuérdese que Salomón, cuando fue el segundo rey de Israel, pidió sabiduría para gobernar. Le dijo a tu pueblo tan grande. No dijo mi pueblo, yo voy a ser el rey y yo voy a hacer lo que yo quiero. No, dijo para tu pueblo. ¿Y qué fue añadido? Riquezas, honra como nadie la ha tenido. ¿Y quién se la dio? El dueño de todo, el Padre Eterno. Entonces, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, de Saúl, estuvo el profeta Samuel a su lado. Ahí vemos un ejemplo, que Dios nos pone profetas y a veces no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque no dicen lo que nosotros queremos oír, lo que a mí me conviene. Él le amonestó cuando él desobedeció y le dijo lo que Dios dijo. Estás cortado. Tengo uno mejor que tú. Eso dijo el Señor y Samuel tenía que decírselo a Saúl. ¿Y eso qué desencadenó en Saúl? Envidia, celo, cosas terribles contra David. En el tiempo de David vemos que él también tuvo profetas, Natán, Gad, y recordemos que hizo Natán. Natán fue el hombre que confrontó el pecado de David, como el Señor lo ordenó. Como el Señor le dijo, no titubeó, fue y buscó la manera de confrontarlo. ¿Cuál fue la reacción de David? Aceptó su error. Dijo, he pecado, es verdad, yo he pecado. Y comenzó a orar por arrepentimiento. Eso hizo
que el Señor no le quitara el trono, pero sí tuvo que pagar 4 tantos, dice la palabra. ¿Quiénes fueron esos 4 tantos contra sus hijos? ¿Por qué? Porque el pecado tiene su consecuencia. Pero mire la diferencia entre Saúl y David. Saúl se enojó, Saúl primero quiso sobornar a Samuel. No le digas al pueblo. Tápamelo. Quiero que el pueblo no se dé cuenta. Nunca reconoció su error. David reconoció su error y dijo, es verdad, he pecado. Y él aceptó su culpa y buscó el arrepentimiento. Por eso de allí surgió el Salmo 51, tan hermoso, que habla y dice, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Cómo clama al Señor? Porque recibió la amonestación. También vemos que Elías con Miqueas estuvieron en el tiempo del rey Acab. Recuerde que Elías siempre confrontaba a Acab. Por eso Acab lo tenía como su enemigo, pero nunca le pudo hacer daño, porque Dios guarda a sus profetas. Muy bien. ¿Cuál es el lenguaje del profeta? Sabe que la mayoría de los mensajes que reciben los profetas son simbólicos. Por eso el profeta tiene que ser un hombre de Dios, para que aprenda a obedecer y a discernir y a interpretar lo que el Padre le está diciendo. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 13, del 17 al 19, habla de un rey y de un profeta. El profeta le dijo al rey, luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo los arameos. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Mira cómo Dios le daba la palabra de manera simbólica al profeta. Y él tenía que interpretarlo y decírselo al rey. También vamos a ver en Isaías 20, ¿no? Dios le da una orden. A veces Dios da unas órdenes medias raras, ¿sabe? A veces de verdad que uno tiene que tener mucho discernimiento, mucha comunión con el Señor para entender sus órdenes y para aceptarlas. Por eso es una de las causas que a veces los profetas no son aceptados, no son bienvenidos. ¿Por qué? Porque un profeta verdadero es un profeta que vive solo. No es una persona muy aceptada dentro de la misma iglesia. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. Mire, 3 años, no es un día, anduvo Isaías, el profeta, desnudo y descalzo. Dios le dijo, anda. Esa era la orden de él. Imagínense.
Imagínense, ¿qué burla habrá sentido? Como decimos ahora, ¿cómo lo habrán criticado? ¿Qué bullying tan grande le habrán hecho? Pero él sabía que quien le habló fue el Señor. Y eso era para demostrarle al pueblo cómo los iba a castigar. Así los iba a sacar, desnudos y descalzos. Entonces estamos viendo cómo Dios habla a los profetas. Vamos a leer en Oseas, otro profeta menor. Vamos a ver, desde el 1 al 9 dice: el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Usías, Jotán. Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. La esposa y los hijos de Oseas. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse contra el Señor, al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblán. Ella quedó embarazada y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jebú, para vengar los asesinatos que cometió con Jezreel. Bueno, mire las cosas que el Señor hace. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos cosas medias raras en otros cristianos. Recordemos que tenemos un Dios soberano, que Él hace como Él quiere. Y en este caso lo llamó al profeta Oseas a casarse con una prostituta, a tener hijos de prostitución, para demostrarle a Israel, a su pueblo, lo duro, lo feo, lo vergonzoso que era vivir en adulterio. Por eso le repito, tengamos mucho cuidado cuando usted oiga que un pastor se divorció y se volvió a casar. No hable. Usted no sabe si Dios se lo ordenó en su soberanía, porque Él hace como Él quiere. ¿Cuál es la misión de un profeta? Traer una reforma, no una enseñanza nueva. No, la palabra de Dios es infalible. Lo que el profeta tiene que traer es una reforma, un cambio. El Señor en su infinita misericordia que mira a su pueblo, muchas veces el pueblo cae en la religiosidad, en el tradicionalismo. Entonces el Señor, no, debe haber un remanente fiel dentro de esa congregación, orando, pidiendo dirección al Señor. Entonces el Señor envió un profeta para hacer ver que hay que cambiar, que hay que reformar muchas cosas, que no están bien, que al Señor no le está agradando. También dice que el profeta unge a ajustarse, o sea, insta, más bien dicho, podríamos decir, ajustarse a las exigencias de la ley. Esa es su misión. Y por último, el ministerio profético tiene que ver mucho con la intercesión. El ministerio profético va ligado de la intercesión. Por lo regular es gente que ora, que intercede. ¿Y quién es un intercesor? Vamos a leer en Ezequiel 3. Ezequiel 3. Vamos a ver. Esto es muy importante porque nosotros debemos en todas las congregaciones, en todos los lugares, siempre debe de haber intercesores.
¿Quiénes son los intercesores? Los intercesores son las personas que están delante de Dios, orando, clamando. Dice así, Ezequiel 3, del 16 al 21. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. A Ezequiel, ¿no? Hijo de hombre, te he puesto como centinela de Israel, como guardia. Cada vez que recibas un mensaje mío, advierte a la gente de inmediato. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ustedes, ¿qué tienen que decirles? Les voy a mandar un dinero. No, aquí dice, ustedes están bajo pena de muerte. Esa era la advertencia. Pero si tú no le das la advertencia, ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Tremendo, ¿no? O sea, cuando el Señor habla y nos manda a decir algo a alguien, si nosotros no lo hacemos, nosotros seremos los responsables de su muerte. Pero si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, o sea, el profeta, ¿no? Ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos, mire bien, que no pequen y te hagan caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. La Reina Valera tiene otra versión. Aquí nos dice, Dios le dijo al profeta, tú eres centinela, tú eres atalaya. Dice que los atalayas eran los que estaban encima de las terrazas, de las torres, para mirar literalmente al enemigo cuando venía corriendo. Como en ese tiempo no había medios de transporte como hay ahora, por lo regular lo hacían a caballo. Entonces el atalaya podía divisarlos de lejos y avisar. Ahora las cosas son diferentes. Ahora las cosas son espirituales. Ya no podemos hacer eso. Por eso el profeta, la intercesión, el ministerio de intercesión tiene características de profético. Tiene que estar siempre despierto, siempre mirando con los ojos abiertos para advertir al pueblo lo que Dios le está diciendo. Vemos nosotros cómo Dios ya lo hizo. Recordemos la historia cuando Sodoma y Gomorra iban a ser exterminadas. ¿Quién estaba de rodillas? Abraham, profeta. Abraham desafió al Padre. Dijo, si es posible, si hay 50 justos, si hay 25, si hay 10, si hay 5, si hay 1. Él intercedió. Él era un profeta intercesor que estaba siempre arrodillado. Y dice la palabra que el Señor, el Padre Eterno, dijo, ¿cómo no le voy a avisar a mi siervo lo que voy a hacer? Si Él está en comunicación conmigo. Y ahí fue lo que le dijo que iba a hacer. Y por esa intercesión fue salvado Lot y su familia. Mire lo importante de un intercesor. Moisés también, cuando hicieron el becerro de oro, Dios dijo, lo voy a acabar. Pero un intercesor, él dijo, no, Señor, no puedes hacerlo. Tú eres Dios de misericordia. No, dales una nueva oportunidad. Esa es la función. Y Moisés también era un profeta intercesor.
Y vemos otros, por ejemplo, Elías, Jeremías, Isaías. Hay un montón de profetas. Y ahora en el Nuevo Testamento también tenemos a Jesús, nuestro mayor profeta, que está intercediendo por nosotros en el cielo. Él está haciendo eso. Pablo, Silas, y hasta ahora el Señor tiene sus profetas en la tierra. ¿Dónde comienza el ministerio profético? Intercesor profético de rodillas. Dice que se debe hacer con el poder de la oración y se debe caminar amparado por la cobertura de la oración intercesora. Bueno, esto es lo que el Señor me ha dado para hoy, para yo poderle transmitir, y esperemos pues que sea de bendición, se interese y más que nada anhele ser un intercesor profético, buscando a Dios, no como un bombero, no como alguien que quiere siempre que lo auxilie, sino anhelando estar con Él como Él nos manda. Que el Señor añada bendición a su vida.